venía para hablar acá de temas de tecnología, me atravesó esta revista. A mí me encantan las revistas, soy un fanático de las revistas, voy a los kioscos y veo revistas. Está la revista del MIT, la MIT Technology Review, es el número de octubre, y el título de la revista es "La tecnología está amenazando nuestra democracia, ¿cómo salvamos a la democracia de la tecnología?". Y entonces la charla va a tener mucho que ver con eso, va a tener que ver con el poder tremendo de la tecnología. Fíjense que el título de la charla es del ciberentusiasmo. Hemos vivido 20 años de fascinación con la tecnología. Lo decía Cristina, ¿no? Los 5 programas del gobierno mexicano son de los últimos 20 años. Vivimos fascinados por la tecnología durante 20 años y ahora empezamos, ese entusiasmo se convierte en tecnopesimismo. Y la pregunta es, salvo en la educación, ¿no será que la educación está buscando cosas en la tecnología que la tecnología no va a dar? Y al revés, buscando resolver la pedagogía con la tecnología. Y con la tecnología que vamos a describir ahora, podríamos meternos en muchísimos problemas. Y los problemas en los que podríamos meternos tienen que ver con lo siguiente. Yo en los últimos 10 años he estado trabajando en distintos proyectos de intervención escolar, uno en particular con Juan Carlos, en el Colegio Hebreo Magen David. Hace 4 años que hemos hecho unos cambios ambientales fabulosos, siguiendo mucho las ideas de Rosan también. Y en todas estas intervenciones jugamos siempre con 3 o 4 elementos. Cómo articular tecnología con el espacio, con la pedagogía y con las emociones. ¿Cómo se juegan esos 4 elementos? Y cada uno de estos en la Universidad de Buenos Aires, en una escuela en Buenos Aires, una escuela de pocos recursos, en cultura digital, trabajando con Minerva Schools y ahora trabajando con un internacional de Santillana, estamos viendo todas estas cuestiones. Entonces, primer punto, si nosotros estamos fascinados con la tecnología, hay muchísimas razones para estar fascinados por la tecnología, porque la capacidad de transformación y de reinvención que tiene la tecnología hoy no se vio jamás y tiene un poder realmente espectacular. Por ejemplo, año 2013, este señor empezó a vender impresoras 3D baratas. Las impresoras 3D tienen 30 años y valían $500,000, como salieron en 1983. Pero él las vendía por menos de $1.000. Dubái tiene un programa ahora de construcción de edificios hechos con impresoras 3D industriales. Calcula que en el año 2030 el 25% de todos los edificios van a ser hechos con 3D. ¿Para qué hablar de la inteligencia artificial y del poder que tiene el machine learning y el deep learning, que está modificando absolutamente todo lo que podemos imaginar y pensar? Este señor en el MIT están trabajando con capas invisibles a los Harry Potter. Podemos escondernos debajo de las capas. Ya no sabemos qué es lo real y qué es lo fantasioso. Podemos poner pilas en cualquier parte del organismo para transmitir información desde los lugares más recónditos. Este es un lente de contacto que tiene un medidor de glucosa y nos da el nivel de diabetes en cada instante. Es un sensor interno. Y este es una máquina que permite supuestamente comercializar el almacenamiento del pensamiento humano. Vamos a la ciencia ficción, nos metemos en Matrix. Hay gente de Singularity que dice que en el año 2045 el hombre se vuelve inmortal. Ya tenemos bebés que van a vivir 125 años. O sea, las potencias son impresionantes. Y no solamente en el plano más tecnológico, ¿no? Acuérdense de Minority Report. Muchas de las cosas que veíamos en una película que estaba situada en 2047 ya se pueden lograr ahora. Uno entraba en un lugar en Minority Report, la cámara escaneaba el ojo y le vendía publicidad. Eso ya existe en distintos formatos. Hay gente inclusive que está hablando del fin de la teoría, porque el Big Data está generando tanta información y tantas conexiones que no vamos a tener que hacer hipótesis, las máquinas las van a hacer todas por nosotros. Parece que el trabajo más sexy del siglo XXI son los científicos de datos, que son demandados como locos por todos lados, salen de la universidad y Wall Street los quiere al día siguiente y les pagan entre $500,000 y $1 millón por año. Pero también hay otros elementos que son difundidos por unos señores que se llaman neoiluministas, que dicen que estamos viviendo el mejor de los mundos posibles. Y si lo miran, riqueza por persona, pobreza extrema ha bajado en forma brutal. Hace 200 años el 10% de la población era clase media o era más o menos rico, el 90% era pobre, el 90% era analfabeto. Ahora eso cambió, se invirtió. Entonces uno diría, la tecnología está solucionando todo. Entonces agarremos la tecnología, llevemos a la escuela y resolvamos todos los problemas. Porque la tecnología ha llegado a estos puntos. Y lo que está planteando esta gente es un video que se llama la cara humana del Big Data. Lo que está planteando este video básicamente
es que cuando tenemos tanto poder de información, ese poder puede ser para bien o para mal. Ahora, todas estas cuestiones no tienen nada que ver con uno de los grandes problemas de la educación, que nos confundimos, creemos que es un problema pedagógico, creemos que es un problema tecnológico, y no tiene nada que ver con eso. El problema de la educación tiene que ver con otra cuestión. Tiene que ver con que se ha roto el pacto alfabeto generacional, el pacto entre las generaciones. No solamente porque las generaciones que existen hoy tienen neuropatrones que son distintos de los que teníamos nosotros, al punto que hay gente que creen que están wired, están cableados de forma diferente, y Juan Carlos dirá algunas cosas sobre este tema, supongo, sino porque ya no hay una generación de la que ocuparnos, sino que ya tenemos centennials, por ejemplo, no millennials. Y cuando creemos que entendimos los millennials y los centennials, eso ya nos queda corto, porque ya lo que tenemos son los alfa. Y va cambiando permanentemente. Entonces el tipo de relación que tenemos que tener con ellos es totalmente distinto y el tipo de tecnología que tenemos que usar es totalmente distinto. Y la persona que entendió mucho esto, sin nada de tecnología, es una antropóloga. Ayer le preguntaban a Rosa, ¿y los antropólogos tienen que ver en estas cosas? Sí, los antropólogos tienen mucho que decir sobre esto. Y esta mujer, Margaret Mead, lo que planteó en el año 1970 es que nosotros habíamos pasado de un tipo de culturas que se llamaban en ese momento culturas postfigurativas y cofigurativas, donde los adultos les enseñaban a los chicos, a la primera generación de culturas prefigurativas, en donde los chicos les pueden enseñar a los adultos. Y ella estaba muy preocupada por estos ciudadanos que tenían que cambiar el mundo y que apuntaban muchísimo en esa dirección, y ella tenía mucha experiencia transcultural porque había vivido mucho tiempo en Melanesia, había trabajado con tribus, había entendido que la cultura cambiaba muchísimo la forma de entender no solamente el conocimiento, sino sobre todo las emociones. Así que las propuestas de Margaret Mead son muy potentes en un momento en que parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Por qué podríamos estar perdiendo la conexión entre adultos y chicos? ¿Por qué los sólidos se estaría desvaneciendo en el aire? Porque nosotros que somos los hackers, nosotros que somos los que proponemos cómo usar nuevos ambientes de aprendizaje, nuevas tecnologías, nuevas teorías, nuevos criterios, no sabíamos que nos estaban hackeando. Somos los hackers hackeados nosotros. Y van a ver qué quiero decir con esto. Ahí tienen la revista. Elecciones en Brasil hace una semana, ultraderecha que está en acecho, lo de Trump, lo del Brexit, lo que está pasando en muchos lugares. Y de repente nos estamos dando cuenta, por fin, que Internet no solamente es muy poderosa, sino que es muy peligrosa. ¿Y por qué es muy peligrosa? Porque Internet está en manos de muy pocas empresas, particularmente estas que se llaman GAFA, que son Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft y algunas otras. Y estas empresas nos controlan de una forma que no tenemos absolutamente idea. Lo que está llevando a un colapso narrativo en términos de poder imaginar futuros distintos a los que estas empresas quieren instalarnos con nosotros. Y en este sentido yo no soy para nada ni tecno-pesimista, ni creo que hay gente mala conspirativa, que quiere robarnos las ideas, las emociones o lo que fuera, nada de eso. Es un dato topológico, es algo que está pasando. Obviamente que la web, había gente que desconfiaba de la web hace mucho tiempo, fíjense, desde los primeros virus del año 71, 73, hasta llegar ahora, que nos encontramos con la NSA, que hace software de reconocimiento facial, o las fake political news que llevaron a Trump a la presidencia, o de Cambridge Analytica, ¿no? Y el responsable de esto es este señor, que hasta hace 2 años o 3 era un superhéroe y ahora es un supervillano. Por supuesto, ni él era un superhéroe, es un supervillano, la cosa es más sofisticada, pero él tiene mucho que ver con que este señor en este momento esté en donde está y que haya más señores como estos en otros lugares del mundo. Miren qué interesante esto. Estas son las profesiones de las personas que manejan estas empresas. Estas personas no estudiaron programación, no tienen títulos en computación, ni siquiera en negocios. ¿Cuáles son los títulos de ellos? En historia y literatura, en filosofía, en historia, en inglés. ¿Por qué? Porque ellos conocen cómo funciona el alma humana mejor que ninguno. Y ellos diseñaron estas plataformas basadas en el conocimiento del alma humana. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas empresas tienen el poder que tienen? Y dice, porque enganchan con nuestros instintos básicos. Google es Dios, sabe todo,
Facebook es amor. Si no me like, no me quieren, no existo. Amazon nos dice, consumamos y seremos personas más lindas, más queridas, más potentes. Y Apple es sexo, porque es rutilancia, es diseño, es hermosura. Entonces estas empresas lo que han hecho es tomar estos 4 instintos básicos y los han convertido en un maravilloso glucosa digital. Somos todos adictos a la glucosa digital de estas 4 compañías. Señor Pedro Domingos, es un gran teórico de estas cosas, dice, el algoritmos que no controlamos están tomando decisiones por nosotros, cada vez más. Y esto, fíjense qué interesante, este comentario abajo, dice, la moral de Frankenstein es que debemos querer ocuparnos y mejorar nuestras tecnologías del mismo modo como tratamos a nuestros hijos. Dejamos libres a las tecnologías, dejamos que las tecnologías hicieran lo que quisieran y las tecnologías se han desbocado. ¿Eso quiere decir que no podemos hacer nada? No, claro que podemos hacer. Y con esto vamos a ir cerrando a los temas que tienen que ver con este congreso. Porque lo que tenemos que aprender es a sobrevivir a este futuro cada vez más rápido y a este futuro que tiene que ver cada vez más con las plataformas. Para eso yo propongo la construcción y difusión de toolkits, los llamo paraeducativos, porque no son estrictamente educativos ni son estrictamente educativos formales, sino que pueden tener muchos formatos, en la era que estamos viviendo, que ya no es la era del digitalismo, es la era del post-digitalismo. En este sentido tenemos que empezar, esta es una herramienta, fíjense, se llama el boroscopio. ¿Para qué sirve? Nos dice que si estamos en el eje horizontal, a la izquierda, y no hacemos nada, el futuro que vamos a tener es el futuro sin sorpresas. Pero a medida que implementemos a través de los conocimientos que tenemos de las neurociencias, de la deconstrucción de las plataformas, de la reapertura de las tecnologías, de las reinvenciones, podemos crear otros futuros que son plausibles, posibles, maravillosos, preferibles, probables, etc. Como hay una versión de casi todo, seguramente tiene que haber una nueva versión del aula. Y esa versión del aula retoma muchas de las cosas que dijo Patricia, de lo que decía ayer Rosan, porque tiene que ver fundamentalmente con estas ideas que mencionaba ella ayer, que tiene que ver con David Thornburg y que tiene que ver con esta cuestión de reinventar espacios para precavernos de esa tecnología invasiva de las plataformas y recuperar muchas de las cosas que son humanas más que humanas y que tienen que ver con la colaboración y que tienen que ver con los espacios compartidos, con los makerspaces que estamos haciendo en México. Hay muchos makerspaces, de hecho Hacedores.com, que está a pocas cuadras de acá, colaboró en eso. En este momento en BEF hay una cabina de la REM, que es la Red de Educación Maker en México. Y una experiencia en la que yo colaboré personalmente, que fue muy interesante, fue la creación de uno de estos primeros laboratorios de innovación de artes y ciencias en Argentina, y que tenía que ver con esto, ¿no? Con la epistemología experimental, con pasar de la cultura de la imprenta a lo digital, conocer con los códigos y bits, aprender a través de las pantallas, y que quedó representado de alguna manera por qué esos espacios funcionan, por qué la gente tiene engagement en esos lugares, por qué la gente aprende y colabora. Lo sacaste, tocaste algo y sacaste la pantalla. Con buena voluntad, pero no siempre se puede. Puso el micrófono y ahí está. Entonces, cuando hablamos de todos estos espacios que se están hablando estos días, tienen que ser espacios donde se ven estas dinámicas de alegría, de flujo, de invención, no solo de chicos, de adultos también. Y que tiene que ver fundamentalmente con rebelarnos frente a estos formatos más tecnodependientes y ir hacia formatos que son más tecnoindependientes, que son tecnoliberadores, que son tecnosuperadores. Y en todo el mundo están pasando esto. Tiene que ver con el movimiento Maker, con Dagerty, con todo ese tipo de cosas. Acá desarrollamos software, desarrollamos hardware, hackeamos video, hackeamos Kinect, creamos otros laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando, cuando yo digo que tenemos que crear nuevos toolkits, los toolkits son, por ejemplo, estos laboratorios, estos espacios makers. Pero los toolkits también son obras como cualquiera de las que tienen ahí. Esas 7 obras son 7 obras que si uno lee estas obras se le revienta la cabeza. Empieza a entender todo de otra manera. Leer todavía sigue siendo una herramienta poderosísima para reinventarnos y para entender lo que pasa y para diseñar nuevos espacios. Por ejemplo, Rosling, el de la izquierda abajo, murió el año pasado, tiene 5 o 10 charlas TED, escribe ese libro póstumo, Factfulness,
que tiene que ver con a ver si empezamos a opinar y si empezamos a hacer cosas con datos, en vez de seguir moviendo juicios y prejuicios por todos lados. Y trabajando con datos podemos ver cosas que de otra manera no podemos ver. O el de Norbert sobre los avances de la humanidad, o el de Manovich sobre el software que tomó el mando y qué hacemos con eso, cómo desconstruimos ese software, ¿no? Para ir cerrando, nosotros no vemos las cosas como son, nosotros vemos las cosas como somos nosotros. Y si nosotros no cambiamos, si nosotros no modificamos, si no aprovechamos de las neurociencias, si no aprovechamos de los datos, si no aprovechamos de la deconstrucción de las plataformas, no vamos a entender qué está pasando y no vamos a poder formar gente para entender qué está pasando. Que lo que está pasando es complejo, es perplejo, da lugar al asombro, es contradictorio, es difícil de asir, pero es lo que tiene de interesante y de potente esta época. Acá nadie se puede quedar parado. Como decía Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, en un mundo en movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. En un mundo en movimiento, el que se queda en el mismo lugar retrocede. Y esto ya lo decían estos grandes teóricos de la educación, de hace 200 años atrás. Montessori, Dewey, Freinet. Si quieren póngale 2.0 a cada uno al lado, ¿no? Dewey 2.0, Freire 2.0. ¿Aprender qué es? Aprender es aprender a preguntar. ¿Y a preguntar qué? A preguntar cómo son las conexiones entre la pedagogía, la tecnología y el espacio, pero no desde el lugar cómodo de simplemente cambiar algo bonapartistamente para que no cambie más que una poquita cosa, sino para imaginar cambios mucho más radicales que los que tenemos ahora. Ayer se hablaba acá, por ejemplo, del cambio de la infraestructura física de cerca de, ¿cuántos eran? 50.000 planteles casi, que es casi el 20% de toda la dotación que hay en México. Y eso es importante y valioso, pero el cambio del espacio es simplemente el primer paso en relación a todas estas otras cosas que están dando vueltas. Por eso, del ciberentusiasmo al tecnopesimismo, no quiere decir que vamos a renunciar a la tecnología, sino lo que vamos a hacer es empezar a domesticarla. Porque si la tecnología no la domesticamos, ella nos va a domesticar a nosotros como lo está haciendo ahora y nos está yendo muy mal, no solamente en el terreno tecnopedagógico, educativo, sino en el político. Y eso es mucho más complejo y mucho más peligroso. Muchísimas gracias.